Este programa incluye dramatizaciones históricas. Dichas escenas se basan en documentos históricos franceses y españoles. El sureste de lo que hoy son los Estados Unidos. Todos buscaban oro. Dos grandes potencias, Francia y España, compiten por la soberanía. I would like to build a colony. Colony. La Florida will always belong to Spain. Solo una puede vencer. Lower your sails! Die first and surrender. Fire your weapons! Debieron de pensar que podían hacerlo y salirse con la suya. That could lead to disaster for us all. We're about to lose the match! Todo terminó con un enfrentamiento. 400 soldados españoles completamente furiosos. Que se convirtió en un deshonor para el vencedor. Se produjeron unas matanzas que te dejan espantado. La conquista del sureste. La conquista de América. El sureste. As Captain General of these provinces, I am commanded by His Majesty the King of Spain to wage a war of fire and blood against all those who trespass on these lands. We are prepared to lay down our arms, provided you agree to spare our lives. Are there any Catholics among you who might wish to confess? Or are you all Lutherans? Those of us who are true believers know the word of God. We have no need of your priest. Misereatur vestri, potens Deus. Un enfrentamiento por el poder y la religión se desencadenó en las playas de Florida. Una lucha de voluntades entre dos capitanes, uno francés y el otro español. La historia arranca 4 años atrás, en 1561. El Imperio español está en su máximo apogeo. España, alegando un derecho divino a los territorios descubiertos en las Américas, se ha hecho rica saqueando el oro y la plata de México y Perú. Pero no todos aceptan el derecho divino de España a poseer esas riquezas. Durante 30 años, los corsarios franceses, piratas que cuentan con autorización de la corona francesa, han estado acosando a los barcos españoles que traen el oro de América. Probablemente en la época de su apogeo, el 20% de los ingresos anuales del Imperio Español provenían de América. Imagine lo que es perder el 20% de tus ingresos de una sola vez. España organiza sus barcos en flotas armadas, y los corsarios franceses ya no pueden atacarlos tan fácilmente. Francia necesita un nuevo plan. Su cerebro sería Gaspard de Coligny, de 45 años. Almirante de Francia y consejero de la monarquía, es el líder de la incipiente población protestante de Francia. En 1561, Francia es oficialmente católica, al igual que España. Pero la Reforma Protestante, un nuevo movimiento religioso que desafía la ortodoxia y el poder católicos, se está expandiendo por Europa. En Francia, los nobles y oficiales protestantes compiten por el poder político con los católicos. Francia está al borde de la guerra civil. Intento de todas las maneras posibles pacificar la situación durante el mayor tiempo posible, ya que no hay nada que tema más que el desorden y la guerra civil, sabiendo como sé que sería extremadamente perjudicial para el país. Coligny cree que hay una manera de unificar y fortalecer Francia, y que los protestantes son quienes pueden llevarlo a cabo. Your Majesty, Your Majesty, it is a pleasure to see you both. Amiral Ockham, join us.
I'm afraid the king is taking his time. La viuda italiana Catalina de Medici es la regente de Francia hasta que su hijo, el rey Carlos IX, cumpla la mayoría de edad. Debe mediar entre las facciones católica y protestante de la corte, que rivalizan por ejercer influencia sobre su hijo. Catalina de Medici estaba en dificultades para mantener el Reino Unido a principios de 1560 y probablemente la persona que más la ayudó en el intento fue el admiral Coligny. Is there something you wish to discuss? Your Majesty, I would like to send 2 of my ships to New France to search for a suitable place to build a colony. A colony? Now is not the time. There are many powerful Catholics who conspire against you and your people at this court. There is talk of war. I am aware of it, Majesty. However, a French presence in the New World will help to strengthen and unify our country. It will prove to our enemies that we are loyal Frenchmen first, Protestants second. Coligny ha puesto los ojos sobre el sureste de Norteamérica, la zona a la que los españoles llaman la Florida. Todo el mundo sabe que los españoles han fracasado en sus intentos de conquistarla. Sencillamente no podían vivir de la tierra. Los indios los acosaban, enfermaban y morían. De modo que otras potencias europeas como Francia empezaron a pensar en ir allí y establecer sus propias colonias. Una base allí pondría a los franceses en una posición muy buena para interceptar y emboscar los buques españoles que volvían a Europa. Una colonia francesa en la Florida sería un golpe maestro contra España, pero enfrentaría a Catalina de Medici con su propia familia. El yerno de Catalina de Medici, el rey Felipe II de España. A sus 34 años, dirige su vasto imperio con puño de hierro. Aunque oficialmente en paz con Francia, Felipe está furioso por el apoyo que su suegra ofrece a los herejes protestantes. Era un fanático religioso. Quería acabar con los herejes donde quiera que estuviesen. El rey Felipe II consideraba que el protestantismo que se expandía por Europa suponía una amenaza cada vez mayor y quería resolver inmediatamente el problema de los corsarios franceses que atacaban su flota. I order you to hang all foreign peace breakers and robbers. You have the authority to execute this duty upon the seas as you see fit. Si está bien. Address the letter to Pedro Menendez de Aviras and inform him that he is now Capitan General of the Combined Indies Fleet. Capitan Menendez, the French ship is on the horizon. Good. Break out the fore and main topsail. Si, señor. Pedro Menéndez de Avilés, 35 años. Devoto católico y oficial de la Armada Española, ha ascendido rápidamente por ser un eficaz protector de los buques de su majestad. Tenía un carácter muy fuerte y se dice de él que valoraba mucho su propia opinión. Menéndez es el azote de los corsarios franceses, el hombre al que hay que derrotar. Aún mejor, evitar. God is on our side. My captains are confident they can avoid the Spanish ships. And once settled in the New World, Spain cannot contest our claim. You're very persuasive, Admiralo. You have my blessing. But news of this expedition must not reach the ears of the court of Spain. Naturally. I assure you, Majesty, the Spanish will never know we are there. Good. Debieron de pensar que podían hacerlo y salirse con la suya, sin que los españoles les respondieran con violencia. Checkmate. Coligny reúne la expedición secreta que debe zarpar hacia la Florida. Los dos líderes que ha elegido son protestantes. El comandante de la expedición, Jean Ribault, 42 años. Es un capitán experimentado y un gran navegante.
Es además uno de los corsarios más importantes de Francia, un pirata con autorización real. Es muy conocido entre los españoles como alguien a tener muy en cuenta en alta mar. El segundo de a bordo es un noble, René de Laudonnière, de 37 años. Oficial del ejército con experiencia en la lucha contra los españoles, estaba ansioso por probar fortuna en el Nuevo Mundo. Era un hombre bastante educado y bastante sofisticado. I see your preparations are well underway. Oui, mon amiral. We set sail with the next tide. Good, good. France must have a claim in La Floride by year's end. Rest assured, it will be done. You have honored us with this duty. We shall not fail you, sir. ...18 de febrero de 1562. Ribault y Laudonnière zarpan del puerto francés de Le Havre. La expedición es pequeña, 2 buques reales con 150 hombres a bordo, 100 de ellos soldados. La travesía de 7 semanas es todo un hito de la navegación. Ribault traza una nueva ruta por el Atlántico, evitando a todas las naves españolas. Lo que demostró con eso fue que era posible navegar a América sin entrar en las Indias españolas. Jueves, último día de abril de 1562. Hemos descubierto unas hermosas costas que se extienden hacia el horizonte cubiertas por gran número de árboles altos y de gran tamaño. Cuando los franceses pisan este nuevo mundo, piensan que su secreto está a salvo de los españoles. Pero, ¿por cuánto tiempo? El almirante francés Gaspard de Coligny ha organizado una expedición al sureste de Norteamérica desafiando a los españoles que reclaman la región. En abril de 1562, 2 capitanes franceses atracan en las playas de la actual Florida. Su misión, encontrar un lugar adecuado para establecer una futura colonia. Su llegada no pasa desapercibida. Los nativos se nos acercaron sin temor y por nuestra parte les aseguramos que éramos amigos. Los franceses están encantados con esta nueva tierra y sus amables nativos. Las joyas de plata y cobre que llevan indican posibles riquezas. It looks like as good a place as any. What do you think? Why not? Mes compagnons, I propose that we build a settlement here and name it Charlesfort, in honor of our young sovereign, Noir Charles. Now, we will need men to stay behind to build it. You will gain eternal renown if you remain here. And of course, you will share in any gold or silver to be found here. Aunque las órdenes de Ribault eran solo reconocer el terreno e informar al almirante Coligny, decide dejar atrás a unos 30 voluntarios para que empiecen a construir la colonia. Ribault promete a los voluntarios que regresará pronto con refuerzos. El 11 de junio, él y Laudonnière zarpan hacia Francia. Realizan el viaje de vuelta en menos de 6 semanas. Ribault regresa a Dieppe en verano de 1562 y se encuentra con que la guerra de religión ha estallado en Francia. Poco después de que Ribault y Laudonnière zarpasen hacia Florida, los soldados católicos atacaron a 600 protestantes que asistían a un oficio religioso.
23 protestantes fueron asesinados y más de 100 resultaron heridos. El peor de los temores de Coligny se había hecho realidad: la guerra civil. Reclamado para liderar las tropas protestantes, se encuentra luchando contra unos aliados a los que llevaba años cuidando: Catalina de Medici y su hijo, el rey. Catalina no tuvo más elección que ponerse del lado de las fuerzas monárquicas, archienemigas del almirante Coligny. Poco después de que Ribault llegue a Dieppe, un bastión protestante, los católicos ponen la ciudad bajo asedio. Amiral, we need ships and men to resupply the colony. Impossible. Another expedition is out of the question. Amiral, I am not just thinking of the men there. This is an opportunity for France. Is the king no longer interested in... Enough! When the war is over, we can discuss this further. Sin embargo, la guerra pronto se vuelve en contra de Coligny y los hugonotes. Sus ejércitos estaban pasando por grandísimas dificultades porque no tenían suficientes hombres, ni provisiones, ni dinero. Ribault ha prometido a los hombres que quedaron en América llevarles refuerzos y suministros. Retrasado por la guerra de religión, decide cruzar el Canal de la Mancha. Quizá los ingleses quieran financiar su misión de rescate. Cuando Ribault va a pedir ayuda a los ingleses, estos tendrían los mismos intereses que Coligny a la hora de establecer una colonia en Norteamérica. Sería una manera fácil de asaltar los navíos españoles. And how many ships will the Queen provide? Not as many as we need, but I will find others. It won't take long, rest assured. Thomas Stakely, un noble católico relacionado con la reina Isabel de Inglaterra. Para Stakely, América es una oportunidad de hacer negocios. I will be leading the expedition, of course. You? No. English money is financing this venture. The financiers expect me to be in command. Mais ça c'est ridicule, Mr. Stukely. I am the one who knows the sea, not you. And I am the one who will get this to La France. That's the terms of the contract. No, I'm sorry. Excuse me. We have an agreement. Monsieur Ribault. We cannot talk here. We talk again later. I must go. We have not finished this discussion. Al parecer, Stakely y Ribault no se llevaban bien. Probablemente porque Ribault era calvinista y Stakely era católico. En cualquier caso, la misión quedó anulada. Monsieur Jean Ribault, you are under arrest. Ribault es acusado de espionaje y encerrado en la Torre de Londres. Con Ribault encerrado, el único que puede salvar a los hombres de Charles Fort es el almirante Coligny. La primera guerra de la religión francesa ha terminado y los católicos han recuperado su dominio sobre los protestantes franceses. En agosto de 1563, Catalina de Medici llama al hombre que ha sido enemigo y consejero de confianza. Espera firmar la paz. With a peace treaty in place, this would be an excellent time to keep our promise to the brave men at Charles Fort. If we want this colony to live and prosper, we must send settlers and supplies. This has been a costly war. There are many debts to be repaid. My resources are very limited. I can perhaps spare a ship or two, but you and your friends will have to make a contribution. And I cannot spare many soldiers. I appreciate whatever help Your Majesty can give us. With Your Majesty's blessing, I will make what arrangements I can. Very well. Your Majesty. Con Jean Ribault preso en Inglaterra, es la ocasión de que René de Laudonnière demuestre su valía. Los hombres de Charles Fort recibirán por fin suministros y 300 hombres de refuerzo. I know you. Oui, monsieur. I was at Chalafaux. You've returned? You must not go back to La Floride. What do you mean? There is nothing, monsieur. It is all gone. La Floride is not the place you thought it was. I know you. I was at Chalafaux. You've returned? 20 de abril. El capitán francés René de Laudonnière se prepara para volver junto a los hombres que dejó 2 años atrás en la actual Carolina del Sur. What do you mean? There is nothing left, monsieur. It is all gone.
Parece ser que la disciplina se rompió. Hubo un motín y las relaciones con los indios también se deterioraron muy rápido. La situación en Charles Fort pronto fue desesperada. Los colonos, que no estaban demasiado débiles a causa del hambre, fabricaron velas con sus propias camisas y emprendieron viaje a Europa en un bote. Lo increíble es que lo consiguieron, pero tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Monsieur. Monsieur, No. This changes nothing. Continue loading the ships. Oui, monsieur. Los 3 buques de la expedición están hasta los topes de cañones, suministros, al menos una sirvienta y 300 hombres que van a ayudar a construir la nueva colonia. Había civiles en busca de libertad religiosa, nobles en busca de aventura, soldados que cumplían órdenes y marinos que querían atacar a la flota española cargada de plata. El que hubiera tantas motivaciones fue probablemente uno de los puntos débiles de la expedición. Entre los miembros de la expedición estaba Jacques Lemoine de More. 31 años, protestante y un gran cartógrafo y artista. Mis tareas consistían en trazar un mapa de la costa, así como mantener un registro visual de los nativos, la flora y la fauna. Además, debía llevar un diario detallado. Jacques Lemoine de More es quizá el más conocido de los expedicionarios a causa de los grabados que publicó más adelante en los que aparecen los nativos de Florida. Tres meses después, los franceses atracan a unos 150 kilómetros al sur del fuerte abandonado. Laudonnière encuentra rápidamente un nuevo emplazamiento para la colonia, cerca de la actual Jacksonville, Florida. Los hombres empiezan a construir un fuerte enseguida, el Fuerte de la Carolina. Los indios observan los trabajos con recelo. 24 de junio. Hoy algunos caciques de la zona visitaron a nuestro comandante. I have been sent by a most powerful ruler. El rey Saturiba, de unos 45 años, es un jefe poderoso. Ve a los franceses como aliados potenciales en una guerra contra las aldeas vecinas de los Timucua. Eran unas pequeñas tribus, unos pequeños grupos étnicos, probablemente unos 50 o 60. Eran tribus que pescaban y cazaban y también cultivaban. I offer you a treaty by which the King of France would become your friend, and the friend of your friends, and the enemy to your enemies. Aunque ninguno de los bandos entendía bien al otro, se creó una alianza. Cuando Laudonnière volvió de esa reunión pensó, vaya, voy a ser aliado de un jefe muy poderoso. Y Saturiba también se fue pensando, ahora soy colega de ese tipo, puede ayudarme en la guerra. Así que las cosas pintaban bien. Durante los meses siguientes, Laudonnière envió hombres desde la Carolina para que exploraran la zona en busca de cobre, plata y oro. Vieron objetos de oro y plata entre los indios de la Florida, pero era obvio que esos objetos provenían de barcos españoles que habían naufragado. En realidad no había oro en Florida, no hay ningún metal que se pueda extraer. Los colonos pronto se dieron cuenta de la situación. Muchos se quejaban de que la Florida era una pérdida de tiempo. Las riquezas estaban en los territorios españoles del sur. Muchos de los nobles y militares de la expedición estaban en contra del liderazgo de Laudonnière.
You're making a great mistake. Con el señor de Laudonnière encadenado y sus leales desarmados, los conspiradores se dispusieron a redactar una orden por la que Monsieur Laudonnière autorizaba a sus fuerzas a proseguir hasta Nueva España, y obligaron al señor Laudonnière a firmar el documento. Con el permiso de Laudonnière por escrito, los amotinados zarparon hacia el sur en 2 botes, y allí saquearon asentamientos y buques españoles. En Francia, el almirante Coligny ha negociado la liberación del capitán Jean Ribault de la Torre de Londres. Coligny sabe que debe enviar refuerzos al fuerte de la Carolina y Ribault es el hombre más adecuado. La misión es urgente. Coligny ha sabido por un barco francés que ha regresado que la colonia tiene problemas. We hear that Laudonnière is losing control of his men. I want you to relieve him of his command. This colony must succeed. It is not just our cause, but the greater glory of France that is at stake. Al mismo tiempo, en el Caribe, los amotinados franceses de la fortaleza de la colonia han sido hechos prisioneros y las autoridades españolas los están interrogando. El daño ya estaba hecho, porque se dio la alarma por todas las Indias españolas de que había corsarios franceses que habían salido de una base en la Florida. España tiene que pasar a la acción. Your Majesty. Las fuerzas españolas han capturado a varios franceses en el Caribe. Cuando el rey Felipe II se entera de que se trata de amotinados de una colonia francesa de la Florida, hace llamar al capitán general de la flota de Indias. La Florida seems to be in the hands of heretical Frenchmen. Your Majesty. La Florida belongs and will always belong to Spain. I need you to get rid of these foreign trespassers. And when you have destroyed the heretic stronghold, you will build a Spanish settlement in its place. One dedicated to the greater glory of God. As Your Majesty's humble servant, I gladly accept this opportunity to serve your kingdoms and dominions, as Christendom has need thereof. A cambio de sus servicios, el rey Felipe nombra a Menéndez gobernador de la Florida. Es la gran oportunidad de su vida. Pero mientras el capitán Menéndez reúne barcos y soldados para atacar a los franceses y hacerse con el control de la Florida, espías franceses lo observan. El almirante Coligny se entera de los planes españoles y redobla sus esfuerzos. Los españoles creen que los franceses van a atacar las Indias españolas y los franceses creen que los españoles van a atacar la Carolina, y como resultado ambas expediciones aumentan el número de soldados y el armamento de la flota. 8 de julio. Jean Ribault dirige una flota de 7 navíos, 500 soldados y 300 civiles, entre ellos mujeres y niños, a través del Atlántico. El mismo día, Pedro Menéndez zarpa con 7 grandes naves y numerosas embarcaciones más pequeñas, con más de 1.500 hombres a bordo. Ha comenzado la carrera por la Florida. Mientras, en la Florida, el asentamiento de Fuerte Carolina está en peligro. Los indios, como siempre al principio, son muy hospitalarios, pero los franceses, como muchas otras veces, se convierten en unos huéspedes que no se van nunca, de modo que poco a poco los indios se van enfadando. Capitán, Savaria approaches. El jefe de los Timucua, Saturiba, ha venido a reclamar su parte a los franceses. Quiere que Laudonnière cumpla su promesa de prestarle ayuda militar contra sus enemigos. King Saturiba, we are not ready. We still have to prepare our... La.
Creo que fue un momento clave, porque comenzó a romperse la alianza, o al menos cambió la idea de Saturíba sobre lo que estaba pasando. Creo que a partir de ahí la relación entre los franceses y los indios que vivían cerca del fuerte de la Carolina empezó a deteriorarse. Los indios han cambiado su actitud y se niegan a abastecernos. Se quejan de que nuestros hombres usan la violencia para robarles comida. Pasamos grandes necesidades y tuvimos que comer raíces y una especie de hacedera que encontramos en el campo. Laudonnière estaba enfermo, tenía fiebre. Muchos de los colonos habían enfermado y muchos otros habían muerto. Todos tenían hambre y estaban en mala situación. Mi mayor temor era que los indios se alzaran contra nosotros, ya que nos sería muy difícil defendernos en la situación de debilidad en que nos encontrábamos. 20 de julio. Los buques españoles encuentran una violentísima tormenta. Más de la mitad de los barcos naufragan o se ven obligados a volver. Pero Menéndez consigue reagruparlos y seguir adelante con 5 navíos dañados. Sigue creyendo que si consigue llegar hasta el fuerte de la Carolina antes que Jean Ribault, podrá tomar el control de la Florida. Ribault es el primero en llegar al fuerte Carolina. Los colonos creen que ya están salvados. Pero ese mismo día, Menéndez atraca a 90 kilómetros al sur, en la actual playa de Daytona. Emprende rumbo al norte en busca del fuerte francés. Una semana después, los barcos franceses están todavía descargando cuando llegan los españoles. Cuatro grandes buques bloquean la entrada al puerto. Decidió atacar, aproximar sus barcos a los barcos franceses y tratar de abordarlos durante la noche. Why are you here? Es español. This is the territory of King Philip of Spain. In the name of the king, I command you to lower your sails. Again, I command you to lower your sails. Fire your weapons! Ha comenzado la batalla por la Florida. En la madrugada del 5 de septiembre de 1565, los españoles intentan un ataque sorpresa sobre 4 buques franceses que bloquean el acceso al fuerte de la Carolina. Los barcos disparan, cortan las amarras de las anclas y escapan para ponerse a salvo. Solo entonces se da cuenta el capitán español Pedro Menéndez que hay 3 barcos más dentro del puerto. Superado en número y con los barcos franceses persiguiéndole, Menéndez navega 60 kilómetros hacia el sur, hasta un puerto natural que se convertiría en San Agustín. Decide regresar a San Agustín y reagruparse allí, antes que luchar contra los franceses. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Amen. I proclaim this territory in the name of our Lord Jesus Christ. May the Lord protect and increase His Majesty's kingdoms and dominions, as Christendom has need thereof. Los españoles forman defensas ante un posible ataque francés que Menéndez espera en cualquier momento. En
el fuerte de la Carolina, Laudonnière recibe la noticia de que ha sido relevado tras 17 meses al mando. Ribault tiene que sustituirlo. We must seize the Spanish ships while the enemy is ashore. Without their ships, the Spaniards will be much easier to defeat on land. At this time of year, the storms can be sudden and terrible, and your plan could lead to disaster for us all. We will be better off to build up our defenses here and wait. No! No! We must seize the ships now and destroy them. Very well. I defer to your superior knowledge of the local climate, Captain. Jean Ribault sube 500 soldados a bordo de 6 buques, casi todos los hombres del fuerte Carolina. Su plan es enfrentarse con los españoles en el mar, ya que está seguro de que su flota es más poderosa. Laudonnière, que ha sufrido una recaída, queda a cargo de los civiles y los soldados del fuerte de la Carolina. El 10 de septiembre por la mañana, la flota francesa llega a San Agustín. La entrada a la ensenada no tiene calado suficiente para que pasen los buques de Ribault. No puede atacar, pero Menéndez tampoco puede salir. Mientras Ribault estaba pensando qué podía hacer, llegó un huracán y la situación cambió por completo. Ribault nunca había experimentado uno de los huracanes de Florida y no estaba preparado para su violencia. Menéndez observa cómo la tormenta acaba con los barcos franceses y urde un plan. Cogió 500 soldados y los dirigió a marchas forzadas a través de los pantanos para atacar al fuerte de la Carolina, que no tenía defensas. Marcharon por tierra, bajo el huracán, a través de pantanos llenos de agua, de ríos desbordados. Los españoles tardan 4 largos días en recorrer los 60 kilómetros que los separan de la Carolina. Los guía un francés al que habían hecho prisionero, uno de los amotinados de 10 meses atrás. El 19 de septiembre, Menéndez llega al fuerte. Ha perdido a 100 de sus 500 hombres, muertos o huidos durante la marcha. Los que quedan descansan como pueden, esperando el amanecer. Todos los que podían manejar armas estaban de guardia. De las 150 personas que quedaban, solo 20 estaban en condiciones. There is no need for concern. This weather, it is our best defense. Who would attack us in this, Captain? Who? Tenemos a 400 soldados españoles medio muertos de hambre que llevan 3 días sin dormir, empapados, totalmente furiosos. Under the age of 15. Nous voilà, le capitaine. Monsieur de Laudonnière. Let's go quickly.
Casi todos los hombres del fuerte son masacrados. Los pocos que consiguen escapar se dirigen a los últimos barcos franceses anclados junto a la orilla. Finalmente los recogió uno de los 2 barcos que habían quedado en el fuerte y los llevaron enseguida de vuelta a Francia. Así sobrevivieron y así se conoció su historia. Los españoles toman posesión del fuerte francés. Aunque Menéndez se había hecho con el fuerte, para él la cosa todavía no había terminado. Ahora Menéndez debe ir al sur, de vuelta a San Agustín, donde reunirá sus fuerzas para la última batalla contra Ribault. Los españoles preparan sus defensas en San Agustín cuando reciben la visita de los indios Timucua. Por señas, los indios le cuentan a Menéndez que hay franceses naufragados al sur. No tienen armas ni comida. La flota francesa había quedado destruida por el huracán. La mitad de los hombres se habían ahogado y los demás estaban dispersos por la costa. Ribault había quedado perdido en una isla de matanzas durante más de una semana. Su fuerte estaba destruido. No tenía barcos. ¿Qué podía hacer? There are many nobles here who would gladly pay you 100,000 ducats if you spare their lives. Unos cuantos franceses se declaran católicos y se les perdona la vida. El resto, protestantes convencidos, son masacrados sin piedad. Hay 100 cadáveres en la playa, con las manos atadas a la espalda. En su carta al rey, Pedro Menéndez dice: hice lo que tenía que hacer. Y nadie, ni el Papa ni su rey, no hizo nada más que alabarlo por lo que había hecho. Los españoles masacran a más de 300 franceses entre el fuerte de la Carolina y los supervivientes del naufragio de las costas de Florida. El sueño de un imperio francés en el sureste de Norteamérica termina en la ensenada de matanzas. En la década de 1550 hasta 1560, muchos franceses veían el Nuevo Mundo como una gran oportunidad. Después de Matanzas, el Nuevo Mundo pasó a representar muerte y destrucción. A partir de entonces, la historia de la zona la escribirían los españoles. Menéndez fue gobernador de la Florida durante 9 años, hasta su muerte en 1574. Deserciones, revueltas y conflictos con los nativos asolan sus 7 asentamientos, que van decayendo hasta que solo uno resiste: San Agustín. Pero esta conquista, poco rentable para los españoles, resultó desastrosa para los Timucua. Los indios no pudieron sobrevivir a las enfermedades que los franceses y los españoles llevaron desde Europa. Y en una sola generación de contacto con españoles y franceses, muchos de estos indios habían desaparecido. Los españoles lucharon por resistir en esas tierras durante casi 3 siglos, hasta que en 1821 España entregó formalmente la Florida a los Estados Unidos. Esta tierra, considerada durante largo tiempo un simple peón en el tablero de la política del Viejo Mundo, se convertiría con el tiempo en una mina de oro agrícola, el sureste de los Estados Unidos.